Jóvenes, cordial saludo. El día de hoy vamos a recordar un poco acerca del área y vamos a empezar por la definición. Recordemos que el área es la medida de una superficie. Entonces, para poder medir esa superficie tenemos que escoger una unidad básica o una unidad patrón. Entonces escogió la unidad cuadrada porque el cuadrado es la figura geométrica con la que más fácil se pueden rellenar superficies de manera pues que no queden espacios. Además tiene la fórmula más fácil de calcular el área. Listo, entonces por eso fue que se escogió la unidad cuadrada. Vamos a repasar las áreas básicas. Vamos a empezar por la de los cuadriláteros, por la básica por así decirlo, que es el área del rectángulo. Recordemos que el área del rectángulo se calcula multiplicando la base de la altura, o de dicho de otra forma, los dos lados que forman una esquina. Es decir, se tienen en cuenta las dos dimensiones, el ancho y el alto, por así decirlo. Entonces, esa es la fórmula básica. Vamos a ver cómo todas las figuras, todos los cuadriláteros parten de esta fórmula. Aquí tienen un ejemplo, listo. No vamos a profundizar en ello, ustedes tienen ahí para leerlos. Pasemos con el área del paralelogramo. Entonces el área del paralelogramo se calcula de igual forma, pero ¿por qué? Porque es que resulta, como nos explican aquí en este ejemplo, que yo un paralelogramo o un romboide, también lo llamamos así en algunas partes, en algunos libros se llama romboide, en otros paralelogramo, y quiere decir la misma figura. Entonces, como les decía, si cogemos y partimos por acá, si lo tuvieran en un papel y partimos por ahí y lo llevamos para acá, como nos muestran en esta figura, se nos forma un rectángulo. Entonces, por eso es que la fórmula es idéntica a la del rectángulo. Se multiplica la base y la altura. La del cuadrado, igual que la del rectángulo, porque es que recordemos que la definición de un cuadrado es un rectángulo, es decir, que todos sus ángulos internos son de 90 grados, son rectos, pero que aparte ese rectángulo tiene la característica de que todos los lados son iguales. Yo a los chicos en clase presencial, los que tuvieron alternancia conmigo, les explicaba que para un geómetra, si yo le hago la misma seña a dos lados o a dos ángulos, eso quiere decir que tienen la misma medida. Entonces por eso es que le hacemos la seña. Entonces yo puedo dibujar esto mal dibujado, pero si yo le hago la misma seña, viene un geómetra o alguien que sabe de geometría y esto es un cuadrado, así esté muy mal hecho, así los lados no coincidan, ¿cierto? Porque ahí obviamente se ve que no coinciden, pero si tienen estas señas, la misma seña, eso quiere decir que tiene igual medida, o sea que es un cuadrado o que es un rombo, ¿cierto? Voy a borrar por acá. Son cositas que uno va aclarando por ahí. Entonces, si es un rectángulo, entonces el área es base por altura, pero resulta que aquí la base y la altura tienen la misma medida, la medida del lado. Entonces por eso es que queda lado por lado, pero cuando en matemáticas tenemos la multiplicación de dos expresiones iguales, aparece la operación de la potenciación, entonces por eso nos queda lado al cuadrado. Recordemos que esta es la figura base para encontrar o para encontrar áreas, ¿cierto? Porque con esta figura se pueden rellenar superficies más fácilmente sin que queden espacios. Entonces por eso es que es la unidad patrón. Aquí también tenemos un ejemplo. El otro cuadrilátero que vamos a estudiar es el rombo. Resulta que el rombo es un cuadrilátero que tiene los cuatro lados iguales, pero aquí no necesariamente los ángulos internos son de 90 grados. Entonces por eso no es un cuadrado. No necesariamente tiene que ser un cuadrado, sino que simplemente tiene los cuatro lados iguales. Pues vamos a hacerle la misma seña y eso ya da para, o ya entendemos que es un rombo. Como no nos dice nada de los ángulos, entonces pues no se puede calcular el área como si fuera un cuadrado, sino que existe la fórmula. Resulta que en el rombo yo trazo estos dos segmentos que unen los vértices opuestos y se me forman las diagonales. Entonces va a haber una diagonal más larga que otra. A la diagonal más larga la llamamos diagonal mayor y a la más corta diagonal menor.
Y resulta que entonces esta fórmula surge de que se puede construir un rectángulo. ¿Cómo? Duplicando estos triangulitos. Entonces yo duplico este triángulo, vamos a hacerlo acá, lo voy a repasar con ustedes acá. Entonces yo duplico este triángulo, duplico este otro, duplico el de acá, bueno, si me queda bien hecho, duplico el de acá y resulta que se me formó un rectángulo. Es el área del rectángulo, resulta que es base por altura, pero entonces aquí ¿quién es la base? Miren que la base coincide con la diagonal mayor y la altura coincide es con la diagonal menor, entonces base por altura, que sería entonces diagonal mayor por diagonal menor, pero como aquí me quedó duplicada la figura, tengo que dividir entre 2, entonces de ahí es de donde sale la fórmula del área del rombo. Aquí tienen un ejemplo donde le vuelven y les explican pues eso. Y tenemos el último cuadrilátero que se trabaja, es el trapecio. Y resulta que esta formulita también sale del rectángulo, la fórmula del rectángulo. Entonces vamos a ver por qué. Recordemos que en el trapecio tenemos dos lados paralelos a los cuales llamamos bases. La más grande se llama base mayor, la más pequeña o la de menor longitud se llama base menor y el segmento que los une es la altura. Resulta que si yo duplico, como nos muestran aquí en este ejemplo, ese trapecio, lo giro para que me quede aquí una sola figura para unirlas, ¿cierto? Para unir los dos trapecios se me forma un ¿qué? Un paralelogramo. Y ya vimos ahorita que el paralelogramo, si lo recorto por acá y me llevo este triángulo para acá, para este lado se me forma un rectángulo. Entonces, el área del trapecio va a ser igual también base por altura, pero la base ¿quién es? Resulta que la base es este pedazo más este pedacito. Este pedazo ya es la base mayor, que la voy a representar así. Y este pedazo, como fue esta misma figura, solamente que la giramos y la unimos acá, es la base menor. Esta es la altura, entonces nos queda base mayor y entonces la base de ese rectángulo o de ese paralelogramo que se forma es base mayor más base menor, ¿cierto? Por la altura. Pero ¿por qué aparece dividido entre 2? Porque es que como dupliqué la figura, por eso es que divido entre 2. Y entonces resulta que cuando yo tengo base mayor más base menor, todo eso multiplicado por la altura dividido entre 2, yo lo puedo dejar este 2 solamente afectando a la suma, ¿cierto? Porque aquí hay una multiplicación. Entonces de ahí es de donde sale la forma. Y la última figura que repasamos fue la del triángulo. Resulta que el área del triángulo también, como nos explican acá, si yo duplico el triángulo o con dos triángulos, siempre nos han dicho que se me forma un cuadrilátero. Y ya vimos que los cuadriláteros, todas las fórmulas vienen ¿de dónde? Del área del rectángulo. Entonces por eso es que en el triángulo tenemos esta base multiplicada por la altura, que sería la altura de un paralelogramo, pero como dupliqué la figura, entonces tengo que dividir entre 2 porque con dos triángulos, perdón, se forma un paralelogramo, un cuadrilátero. Entonces, de ahí es de donde sale la fórmula que es base por altura sobre 2. Esta es la del rectángulo, porque con dos triángulos se forma un rectángulo, un paralelogramo o un rombo, dependiendo pues de cómo sean los lados. Y se divide entre 2 porque no necesito el área del cuadrilátero sino el triángulo. Listo. Entonces ahí está la explicación de dónde vienen pues como esas fórmulas para encontrar. Hasta ahí es la explicación de esta semana. Tienen ejemplos. Listo, eso es básico para que recordemos. Ahora bien, nos vamos a venir por acá
a esta partecita donde les voy a explicar el área de este triángulo equilátero cuyo lado mide 18 centímetros. Aquí vamos a repasar otras cosas que son importantes, pues que tengamos claro aquí en geometría, ¿cierto? Para ir recordando varias cosas, varios temas, por así decirlo. Entonces tengo este triángulo y así como tal me hace falta entonces calcular o conocer la altura, que es el segmento perpendicular bajado desde uno de sus vértices hasta el lado opuesto, ¿cierto? Y eso forma un ángulo de 90 grados acá, esa es la altura. Pero en este caso no la conozco, ¿cierto? Conozco la base, pero no conozco la altura. Entonces resulta, como pueden ver acá, este triángulo se me formó un triángulo rectángulo. Este lado mide 18 centímetros también, ¿cierto? Porque todos tres lados, porque como es todos sus tres lados miden lo mismo. Pero resulta que acá no necesito todo, sino este pedazo, ¿cierto? Porque como se me formó un triángulo rectángulo, yo voy a poder utilizar ese tema que les decía que debemos recordar para encontrar esta altura. Entonces vamos a recordar también que en un triángulo equilátero la altura es a la vez bisectriz y también es mediana. Es decir, esos tres segmentos, esas tres líneas notables en el triángulo equilátero son una sola. Entonces la altura es el segmento, como les decía, perpendicular, baja desde uno de sus vértices hasta el lado opuesto, es decir, forma ángulo de 90. La bisectriz es el segmento que divide en dos ángulos iguales este ángulo. Y la mediana es el segmento que parte de un vértice y va hasta el lado opuesto y cae en el punto medio. Entonces quiere decir que este pedazo solo va a medir 9 centímetros. Entonces voy a intentar dibujar ese triángulo que me quedó por acá. Voy a hacer un poquito más pequeño. Me quedó este triángulo así. Y entonces sabemos que aquí 90 grados, que esto mide 9 centímetros y que esto mide 18 centímetros. Y la altura la deseo encontrar. Entonces vamos a apoyarnos del teorema de Pitágoras. Para poder encontrar esa altura. Entonces vamos a ubicar los lados. Recordemos que el lado más largo es la hipotenusa y que los dos lados que forman el ángulo de 90 grados son los catetos. Cateto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar un cateto. Entonces vamos a recordar qué nos dice el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras siempre nos dice por lo regular que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces, ojo, esto es de altura. Estamos por convención acostumbrados a utilizar la h de height en inglés. Siempre lo utilizamos así. Y esta es la h de hipotenusa. ¿Listo? De acá. Hipotenusa. Eso nos dice por lo regular siempre, o lo más común es que encontremos en los libros esta representación. Entonces si queremos la hipotenusa sola, sabemos que sacamos raíz cuadrada de este lado, entonces me queda cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, todo metido en una raíz. Pero si quiero un cateto, lo que yo hago es mover el cateto que se conoce para este lado y me queda, entonces cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos el cateto que conozco al cuadrado. Y si lo quiero solito sin el cuadrado, saco raíz cuadrada a este lado. Entonces hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer aquí para encontrar esa altura. Entonces me queda, voy a dejar este espacio para encontrar el área. Aquí voy a encontrar la altura. Entonces como es un cateto, entonces me va a quedar la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que sería 18 al cuadrado, menos el otro cateto que sí conozco, que es 9 y elevado al cuadrado. Entonces eso sería igual a la raíz cuadrada de 18 al cuadrado, 324, menos 9 al cuadrado, que es 81. Eso nos da la raíz cuadrada de 243. Y eso nos da un resultado de 15,58. Y como esto está en centímetros, entonces coloco centímetros. Eso vale la altura. ¿Listo?
Entonces ya sabemos que aquí es 15.58 y ya después de eso, ojo que está en centímetros, aplico la fórmula del área del triángulo, que es base por altura sobre 2. Entonces nos quedaría que el área es igual a la base de todo el triángulo, estamos encontrando el de este cafecito, 18, por la altura que nos dio 15.58 dividido entre 2, y si hacemos eso, la multiplicación y después dividimos entre 2, eso nos da 140.22, y ojo que son centímetros cuadrados porque las unidades del área son cuadradas. Listo. Entonces ahí queda, ahí repasamos varias cositas, repasamos que es un triángulo equilátero, repasamos que la altura, la bisectriz y la mediana son el mismo segmento dentro de ese triángulo equilátero, y repasamos el teorema de Pitágoras para que lo tengamos claro. Listo, con esto terminamos. De todas maneras, muchas gracias, y para los dos grupos que no estuvieron en alternancia conmigo, pues yo sé que esta explicacióncita les puede colaborar mucho, porque ya la semana entrante vamos a trabajar el taller que está en la siguiente hoja. Listo, que esa es una actividad para entregar. Muchas gracias, un abrazo.